Cuando la plata no soluciona una situación, tú tienes un problema. A mí no me gusta hablar de problemas, a mí me gusta hablar de situaciones. ¿Por qué no de problemas? Yo considero que un problema tú lo tienes cuando la plata no lo soluciona. Cogí un teléfono, llamé al hotel, el pasajero fulano de tal dejó una chaqueta con esto, esto y esto. Sí, señora, aquí está la chaqueta, me la envían por favor al aeropuerto. Yo me ganaba 75.000 pesos. Y el trámite me costó 12.000. Y yo decía, Dios mío, yo me saqué 12.000. Gerenciar significa que hay muchas aristas que tú tienes que integrar para que ese proceso que tú llevas salga bien desde lo que tú emprendes. Cuando tú decides hacer algo, hazlo desde el emprendimiento, que significa asumir riesgos, innovar y desarrollar procesos. Muy buenas tardes, bienvenidos todos a otro espacio de Traction en Acción, un podcast pensado en todos aquellos emprendedores y empresarios que buscan historias que los motiven, que les enseñe cómo hacer posible realidad esos sueños que a veces tenemos guardaditos. Hoy tenemos una invitada especial, Carmen Hernández Merlano, mujer, mamá, empresaria, esposa, amiga. Bienvenida, Carmencita, a este espacio que es tu espacio. Y bueno, feliz nosotros de poder conocer un poquito más de esa historia, que puedan conocer un poquito más de ti a través de este espacio, y sobre todo todas esas enseñanzas que yo sé bien generosamente nos vas a ir compartiendo poco a poco. Bienvenida. Gracias, Tati. Buenas tardes. Tati, pues feliz de estar aquí compartiendo este espacio contigo, especialmente compartir este espacio contigo. Una persona a quien admiro muchísimo y una persona que sé que tiene un perfil mío bastante amplio, que nos conocemos bastante, que qué alegría haber compartido tantos momentos laborales juntas, familiares, tantos momentos bellos vividos, y pues estar aquí contigo significa más de ese cariño que siento por ti. Ay, muchas gracias, Carmencita. Y bueno, compártenos un poquito, ¿quién es Carmen? ¿Quién es Carmencita? ¿Quién es? Bueno, todos mis amigos me conocen como Carmencita. Carmencita es algo que me suena muy a la niña que siempre he sido, a esa niña interior que traigo conmigo y que he venido sanando a través de los años, que he venido alimentando a través de los años y que ha venido madurando conmigo. Carmen Hernández Merlano es una emprendedora, eso es lo que siempre he sentido que soy. En todo lo que hago imprimo valor, fuerza, creatividad, pero sobre todo imprimo mucha armonía. Me interesa mucho armonizar los ambientes, los espacios donde yo me pueda desarrollar, cualquiera que sea el espacio. Cuéntanos un poquito de esa vida laboral. Nos hablabas de que eres emprendedora. ¿Cómo ha sido ese camino de emprender? ¿Desde qué edad? ¿Cuál fue tu primera idea de negocio? ¿Cuántos no recibiste? ¿Cómo hiciste? Cuéntanos un poquito de ese trasegar. A ver. Bueno, Tati, cuando hablamos de emprendimiento siempre pensamos que es la persona que sale a montar un negocio, una empresa, y más lo asociamos todavía como con una empresa, una persona que montó una empresa y además fue exitoso, ¿verdad? ¿Y qué es el éxito? En este caso, el éxito en este caso es una persona que está en la punta del iceberg. Es decir, que tiene mucho dinero, que logró acumular muchos bienes, pero realmente un emprendedor no es necesariamente la persona que monta una empresa. Puede ser una persona que tiene un negocio, o puede ser una persona que tiene un emprendimiento cultural, que tiene un emprendimiento artístico, que tiene un emprendimiento social. No siempre los emprendimientos nos generan dinero, y yo quiero pues que la gente tenga muy claro eso, que no solo los emprendimientos se dan cuando yo me voy a ser independiente. El emprendimiento se da en todos los aspectos de la vida de nosotros, y hay que saber exactamente qué es el emprendimiento. Yo no comencé como independiente, pero sí como emprendedora. Yo comencé en Avianca. Yo comencé en esa aerolínea que me dio muchísima experiencia. Yo no llegaba al counter de Avianca a despachar un pasajero. Yo llegaba a gerenciar el counter de Avianca. ¡Wow! Sí. Y lo que he hecho en mi vida siempre es gerenciar desde donde yo estoy. Gerenciar significa que hay muchas aristas que tú tienes que integrar para que ese proceso que tú llevas salga bien desde lo que tú emprendes. Cuando tú decides
hacer algo, hazlo desde el emprendimiento, que significa asumir riesgos, innovar y desarrollar procesos. Entonces, desde allí lo hice, y esa pasadita por el counter de Avianca, que significó tanto para mí en aprendizaje, en fortaleza y en entender mucho a las personas, me llevó a otros caminos, también dentro de lo empresarial. Cuéntanos uno de esos caminos que me gusta mucho y refleja mucho de tu esencia, es ese camino educativo. Sé que te corre por las venas el hecho de formar, de formarte, y sé que en algún momento también fue parte de esos emprendimientos que desarrollaste. Cuéntanos ese camino educativo. Ok, bien. Antes de pasar al sector de la educación, yo estuve en el sector del sector asegurador. Ajá. Estuve 18 años al interior de compañías aseguradoras, y mi emprendimiento, mi forma de ver las cosas, mi visión de las cosas, me llevó al sector asegurador, porque un día, estando en el counter, se presentó un pasajero que, cuando hizo así, se dio cuenta que le había olvidado la chaqueta en el hotel. Y yo le dije: señor, el vuelo está casi cerrado, ¿se va o se queda? Me dijo: ¿qué hago? Le dije: se va, yo le recupero la chaqueta, ¿dónde está? Cuando yo cerré el vuelo, subí al pasajero al avión y cerré el vuelo, y dije: caramba, cogí un teléfono, llamé al hotel y les dije: el pasajero fulano de tal dejó una chaqueta con esto, esto y esto. Sí, señora, aquí está la chaqueta, me la envían por favor al aeropuerto. Yo me ganaba 75,000 pesos. Ajá. Y el trámite me costó 12,000. Y yo decía: Dios mío, yo me saqué 12,000 de mi pago. Bueno, eso pasó, y yo, muy curiosa, entré a hacer ventas. Entré a hacer ventas porque quería aumentar mis ingresos. Yo estaba estudiando. Ajá. Entonces, como yo quería aumentar mis ingresos, yo empecé a hacer ventas en seguros. Y un día se dio la oportunidad, me dice el gerente de la oficina: mira, Carmen, se va a abrir una plaza para director comercial. Esa es la mía. ¿Por qué no te presentas? Y yo dije: claro, yo me presento. Inmediatamente se expandió mi visión y me vi, y empecé a crearme, porque esa es otra cosa, empezar a crear lo que uno quiere ser y hacer desde el cerebro. Empecé a verlo, a visionarlo, y dije: bueno, sí, listo. Pero había algo que me frenaba mucho, y era el miedo a no tener la experiencia para un manejo de 50, 40 vendedores, 100 vendedores. Eso me frenaba mucho, pero esa visión mía, a veces yo consideraba que me llevaba a ser un poquito irresponsable. Pero esa irresponsabilidad de asumir cosas, yo también la contrarresto con esa capacidad que tengo para armonizar. Entonces, allí se crea como un balance, y yo le hago caso a eso que estoy viendo, y me voy al sector asegurador. Con miedo, pero con el miedo aquí, camina miedo, que vamos para allá. Ajá. Y sin saber cómo iban a hacer las cosas, pero cuando me presento, resulta que el pasajero al que yo le había devuelto la chaqueta era el señor vicepresidente de esa compañía. Ay. Y dijo que definió muy bien lo que debe ser un emprendedor: tener capacidad para resolver situaciones. A mí no me gusta hablar de problemas, a mí me gusta hablar de situaciones. Ajá. ¿Por qué no de problemas? Porque yo considero que un problema tú lo tienes cuando la plata no lo soluciona. Ajá. Cuando la plata no soluciona una situación, tú tienes un problema. Y es una connotación negativa. Claro, muy negativa. Porque entonces siempre, si estamos en la costa, el chicharrón. Ajá. O sea, el pobre chicharrón va a hacer más daño, porque le estamos metiendo a la palabra una connotación implícita que el chicharrón no tenía. Una carga emocional que no corresponde. Tremenda. Y que nos bloquea o nos limita. Claro, oye, ¿qué estás haciendo? Aquí tengo un chicharrón, aquí tengo un problema, aquí tengo una situación que hay que resolver. Ajá. Y tendrá muchas maneras de resolverla. Cuando ya no la pueda resolver, entonces ya diré que tengo un problema. Entonces, bien, ese paso por allí fue un paso de bastante aprendizaje en el tema de innovar, en el tema de aprender mucho de riesgos. Eso también me fue alimentando para lo que ha sido mi tercera etapa como emprendedora, y fue llegar a la empresa familiar, que eso sí que es un reto bastante grande.
O sea, una empresa familiar no es cualquier agüita de panela. ¿Por qué? Bueno, Porque Carmencita, cuéntanos. hombre, porque uno llega con toda una estructura gerencial, Organizacional, empresarial, de procesos, que generalmente no se dan mucho dentro de las empresas familiares porque todos consideramos que eso es nuestro. Así es. Entonces, allí hubo algún tipo de no acuerdos, pues que pudieron ser superados y pues empezamos a trabajar en la Institución de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano y parece que cuando yo llego a los sitios todo inicia. Pues cuando llegué a la primera empresa aseguradora iba a ser la primera directora comercial en un proceso formativo alineado a las características de esa empresa y lo que querían era una persona con capacidad de crecimiento, pero no mucha experiencia. Cuando llego a la siguiente compañía aseguradora, acababan de abrir el mercado, de regularizar las tarifas en seguros y esa empresa entraba a competir con el mercado. Entonces no sabían cómo manejar las fuerzas de venta, cómo manejar la parte comercial y yo llego a hacer eso. Entonces siempre que he llegado a los sitios es como a iniciar. Desafío, un reto. Grandísimo. Cuando llego a la institución, cambia la regulación. Entonces, todo lo que era educación informal pasó a ser formación para el trabajo y el desarrollo humano, formación por competencias. ¿Qué puñeteras eran las competencias? Claro. Entonces, nuevamente, y otra arma que debe tener el emprendedor es estudiar. Hay que estudiar. Hasta que yo entré a la corporación un poco antes, yo no había terminado la universidad. ¿Cómo? Yo no había terminado la universidad. Y mi marido me decía siempre, termina la universidad, por favor, termina la universidad, por favor. Pero yo no sentía que necesitaba el título. Y cuando estuve en una compañía aseguradora, la penúltima, dije, yo le voy a prestar atención a Nando, voy a terminar la universidad. Y me fui a terminar la universidad ese año, lo pasé espectacular, yo tenía 32 y mis compañeros tenían 19, yo me pasaba cantando el ACRG. Pero estudiaste. Pero estudié, terminé, me gradué ese año, me inserté a otra compañía aseguradora, esa oportunidad fue un corredor de seguros, y luego llegué ya con el título a la institución, que era absolutamente importante estar titulada para poder dirigir una institución de formación. Aunque era un nivel debajo del mío, el profesional, lo técnico, era supremamente importante. Entonces, pues esa es otra herramienta que debe tener un emprendedor, estar titulados y no solamente en lo profesional. Con toda la experiencia que tengo hoy, les puedo decir que es importante tener una profesión, pero es importante también tener un oficio. Carmen Hernández hoy a sus 55 años emprendió un oficio y es la siguiente etapa, escribir. Cuando uno empieza a llegar a una etapa de la madurez tan interesante como la que tengo yo, no son los 55, es lo interesante. Cuando ya uno llega a esta edad que ha trabajado, que dices, bueno, y ya me viene una pensión, ya me viene un tiempo laboral diferente. Ya le cumplí a mi hogar, ya le cumplí a mis hijos, de alguna manera, porque para nadie es un secreto que cuando uno emprende, sí, tú estás emprendiendo como parte de ese proyecto de vida que de alguna u otra manera, en algunos casos piensas lucrarte y gracias a ese lucro puedes responder de alguna u otra manera pues a los compromisos que vas adquiriendo. Pero bien interesante que llegues a ese punto, porque ya iba para allá precisamente a preguntarte, bueno, y esa Carmencita, empresaria, emprendedora, está ahora en un momento de su vida que entiendo que se está dando la oportunidad, de alguna manera, si me lo permites, también en términos de exorcizar un poquito toda esa experiencia de vida con esas situaciones y tantos aprendizajes, y decides por fin escribir, que sé que es algo que te gustaba hacerlo, pero que por algunas circunstancias anteriores no te habías dado la oportunidad, y llega el momento de escribir y bueno, ¿cómo lo estás sintiendo ahora? ¿Cómo pasó?
¿En qué estás? Bueno, la primera emoción que me viene es que es súper divertido. Qué divertido hacer a lo que a uno le gusta. Y eso, lo que a uno le gusta, generalmente uno lo aplaza mucho. Porque además en esta cultura donde nosotros nos hemos educado, sentarse a escribir no es que sea algo que produzca. Y entonces la gente te dice, bueno, ¿y esta desocupada qué es lo que hace ahí? Entonces, cuando tú te casas joven, tienes 3 hijos casi que enseguida, y te toca armonizar todo ese conjunto, si tú trabajas, tú no puedes descuidar a tus hijos, porque ese es otro tema que uno tiene que conciliar bien, qué tanto quiere crecer uno como profesional y qué tanto quiere crecer uno como familia. Entonces, yo siempre iba aplanando mi tema laboral, iba dejando crecer un poco más el tema de mi familia, de acompañar, de estar, de hacer presencia, de llevarme a mi hijo, pues cuando hice el posgrado, mi hijo segundo es genial, entonces si yo lo castigaba y no lo dejaba salir, me lo llevaba para las clases. Entonces, se iba para allá conmigo y me hacía unas buenísimas, le decía al profesor que yo era la que mejor exponía, entonces que yo expusiera. Y, ¡ay, no! Sí, total. Entonces, pero bueno, logré hacerlo como yo quería, porque tú te preguntas en la vida muchas veces, y la gente se lo pregunta mucho, ¿cuál es mi proyecto de vida? Sí, yo soy una emprendedora, tal vez por naturaleza, pero yo me preguntaba, ¿y cuál es mi proyecto de vida? Yo siempre he hecho lo que me han presentado y yo lo visiono y lo hago, pero ¿cuál era mi proyecto de vida? Y yo me preguntaba y me lo preguntaba, y un día me di cuenta, mi proyecto de vida es mi familia. Y por eso hago lo que hago, y por eso asumo lo que asumo. Y ahí estaba mi proyecto de vida, mi marido, mis hijos, que son el centro de mi vida, mi mamá, mi papá, mis hermanos. Eso era mi proyecto de vida y yo estaba en el centro de ese proyecto de vida. Entonces, es lindo reconocerlo, saberlo, para saber cómo puedes ir armonizando con todo eso demás que tú quieres. Entonces, cuando ya mis hijos, pues ya se casó, terminaron la universidad, tienen un proyecto, son emprendedores, entonces, y a mí, en las carreras y en los afanes de hacer tantas cosas, me da un trastorno de ansiedad. Y ese trastorno de ansiedad, porque es que yo lo he dicho varias veces, cuando tú no haces las cosas, la vida te empuja. Sí. Y te empuja de cualquier manera. Y a mí me empujó así, con un trastorno de ansiedad donde yo empecé a ver la vida de una manera diferente y empecé a entender qué era todo esto de la ansiedad, de la depresión, de la bipolaridad, de todos estos temas mentales que se dan en una persona, y empecé a expandir de una manera mi conciencia tan bonita que eso fue una herramienta más que me ha servido para armonizar en los ambientes donde yo estoy. Empezar a estudiar al ser humano y su condición psicológica, no siendo psicóloga, a través del tema de constelaciones familiares, a través del tema de numerología, a través del tema de una herramienta muy especial que es el eneagrama, a través de todas esas herramientas de la bioneuroemoción, empezar a entender al otro, para mí ha sido el acto más de misericordia más grande que yo haya podido tener conmigo y con mis semejantes. Eso me ha llevado a este escenario. Cuando Carmen Hernández ha tenido una crisis de ansiedad, ha escrito. Y muchos de los fragmentos que están en mi libro, y mi libro se llama Fragmentos del Alma, lo conseguimos en Busca Libre, Chévere. Fragmentos del Alma ha sido eso, como bien lo dijiste tú, la catarsis de mi vida. En Fragmentos del Alma están escritos episodios de ansiedad, episodios de mi cotidianidad, desde cómo veo la vida hoy, a través de todo lo que me ha tocado vivir. Hay poemas, hay relatos, hay cuentos. Es lindo ver cómo el dolor llega a tener un sabor dulce en la vida de nosotros. Creo que siempre, no pudiera decir que siempre, pero creo que siempre en las personas, después que vivimos episodios dolorosos, esos episodios que son los que más nos enseñan
porque como educadora también sé y he llegado a comprobar que en el error es donde más se educa, no donde se debe castigar. En el error hay que educar. Y tienes la posibilidad más grande de hacerlo desde ahí, la posibilidad. Y bueno, desde ahí digo que el dolor llega a tener un sabor dulce porque lo veo en muchas personas, lo veo en las situaciones de mi vida vividas en el dolor. Y pues a nadie le gusta hablar del dolor ni de la ansiedad porque se sienten peores personas, no se sienten que están completas. Una situación de pena. De pena. Sí, parece que les diera pena. Sí, les da pena, a la gente le da pena. Les da pena. Y en el camino del emprendimiento muchas veces nos encontramos con un positivismo exacerbado en las historias cuando uno sabe que realmente no es así y que uno recibe en el camino muchos no. Y siguiendo eso que nos estás compartiendo del sabor dulce, del dolor llega a tener un sabor dulce. Cuando el dolor llega a tener un sabor dulce y que las mayores enseñanzas es a través como de cómo manejas el error como una catapulta para aprender y no para señalar o para castigar, precisamente tratando de armonizar esa Carmen mamá, Carmen esposa, Carmen emprendedora, Carmen escritora, que sabemos que no ha tenido un camino lineal, sino de muchísimos aprendizajes y curvas. Y gracias por compartirnos esa parte tan personal que te empujó a por fin, a través de la escritura, tener un medio para poder expresarlo, encontrar ese sabor dulce en el dolor. ¿Cómo, o sea, si le tuvieras que decir a todas las personas que nos están viendo de todas esas facetas de tu vida, de todos esos no que recibiste, de todos esos dolores vividos, ¿cuáles serían esos tips que a ti te ayudaron a ser lo que eres hoy y a poder decir cosas como, por ejemplo, el sabor dulce en el dolor? Es decir, esos tips que tú dices, miren, a mí me sirvió esto, esto y esto, y así lo hice yo. ¿Qué nos podrías compartir? Bueno, ¿qué les puedo compartir? Primero, hay que conocerse. Hay que saber quién es uno. Generalmente uno no sabe quién es uno. Uno no sabe qué tipo de personalidad tiene, uno no sabe qué tipo de sensorialidad tiene. Y en esa expresión sensorial, cada uno de nosotros se expresa sensorialmente diferente. Entonces hay personas visuales, hay personas auditivas, hay personas kinestésicas. Yo soy muy visual kinestésica y entiendo que la persona que está enfrente mío puede ser un auditivo. Entonces, ¿cómo es la mejor forma de comunicarme con esa persona? Entonces, a partir de mi conocimiento. A partir de mi conocimiento, ya estoy determinando que la persona puede ser auditiva, ¿verdad? Sin haberle hecho ninguna prueba. Eso se nota porque es la percepción sensorial. Entonces es de percepción y de cómo te expresas. Si yo no lo sé y estoy transmitiéndome de un kinestésico a un visual, ahí la comunicación se puede dañar, puede no fluir, porque el kinestésico necesita mucho de que lo miren, de que lo toquen, de que le hablen por la experiencia. El visual necesita que todas las cosas estén perfectas y somos controladores. Entonces, yo a partir de entender que era controladora y manipuladora, me quedaba facilísimo. Entonces entendí que yo no podía manipular las situaciones a mi antojo cada vez que quisiera porque yo tenía una persona enfrente que era diferente a mí. Y que yo no la podía enmarcar en lo que yo soy. Entonces no enmarque a nadie en lo que usted es, en el concepto o en los conceptos que usted tiene sobre las cosas, porque ese concepto suyo está muy permeado por lo que es su personalidad y su aspecto sensorial. Y aquí tengo a la psicóloga experta que lo puede corroborar. Así es, Carmencita. Entonces, primer punto que te sirvió, un autoconocimiento. O sea, conocerse es importante en cualquiera de esas facetas que representó tu vida. ¿Qué otro tips nos podrías dar que te ayudó a armonizar, a equilibrar y poder decir hoy, eso es algo que hoy me ha calado bastante, en el error ahí está la mayor posibilidad de aprender. ¿Cómo llegaste a ese punto? Y segurito va a llegar en un tips, o sea, va a terminar en un tips. Con conocimiento. A ver, el otro,
tiene una rabia, con conocimiento de las emociones. ¿Qué significan las emociones? Cuando una persona viene a ti llena de rabia, cargada de ira, siempre viene por una necesidad de. Y uno no se puede quedar en la rabia del otro, ni en la ansiedad del otro, ni en la desesperación del otro, ni en la depresión del otro. Uno tiene que buscar dentro de esas emociones cuál es la necesidad que esa persona tiene de mí. Y ese es el acto más grande de servir. Entonces, servir. Servir entendiendo al otro. Desde un ejercicio como empatía. Entonces tenemos el autoconocimiento, estudiar y servir desde un ejercicio de empatía. Ajá. Pero cuando uno habla de la empatía, si no tienes conocimiento, no puedes ser empático. A mí cuando me dicen que las psicólogas, es que todas las psicólogas están locas, es que todas las psicólogas han tenido muchos traumas en su vida. Yo digo, claro, es perfecto. Es perfecto porque cuando yo no he pasado por situaciones, ¿cómo te digo que se sienten? Cuando a mí no me ha dado gripa, ¿cómo te voy a decir yo cómo es la gripa? Yo te digo, ah, sí, mira que la gripa es tal, que a fulano le dio, que a sutano. Pero cuando a mí me dio, y yo tengo el conocimiento, creo que es uno de los momentos, de los mejores momentos para tener empatía. Pero si tú no lo haces por experiencia o no lo aprendes por conocimiento, lo debes aprender por experiencia. Pero estas cosas generalmente se deben tomar por el conocimiento, o sea, por tener la dedicación de aprender sobre los aspectos fundamentales del ser humano, los aspectos psicológicos fundamentales del ser humano. Entonces, ese tema de que sí, tenemos que pasar por muchas experiencias traumáticas y no traumáticas y hay que tomarlas como un aprendizaje. Y yo no tengo ningún velo sobre el tema de los trastornos. Y yo, como lo he dicho, las mujeres somos felizmente trastornadas y espectacularmente depresivas. Entonces, y allí, cuando estamos depresivas, somos más vulnerables, entonces somos más proclives al amor, a que nos toquen, a que nos acaricien, no a que nos vulneren como mujeres. Ajá. Y cuando estamos ansiosas, producimos inmensamente grandes proyectos, pero bueno, todo eso hay que saberlo armonizar muy bien. Okay, entonces tenemos el autoconocimiento, el servicio, empatía, el conocimiento como tal, estudiar, y le das mucha prioridad a todo el aspecto psicológico que fíjate no nos los habían, pues los invitados que hemos tenido en este espacio, cuando hablamos de temas similares, ese tema de conocimiento, pues obviamente lo has manifestado en parte de esta entrevista. Es muy importante formarse, es muy importante estudiar, pero el conocimiento lo enfocas más en el autoconocimiento y en el conocimiento psicológico, tanto tuyo como de las personas con las que estás interactuando, que me parece fundamental. Si lo dijera yo, pudieran decir, ah, pero es que tú eres psicóloga y por eso lo estás diciendo, pero lo está diciendo una empresaria, mamá, mujer, escritora, esposa, amiga, que reconoce que eso de estudiar y conocer el comportamiento humano te ha resultado fundamental en ese ejercicio de ese crecimiento personal que has tenido. Carmencita, un mensaje para todas aquellas personas que van a tener la oportunidad de ver este podcast. ¿Qué quisieras decirle como mensaje final? ¿Qué quisieras decirle? A los emprendedores que no esperen tanto, que la vara del éxito no es solamente la vara de cuánto tengo en el banco, de si el aviso de mi empresa es el que más se ve, no. Un emprendedor, como lo dije al principio, es una persona que puede llevar un emprendimiento personal, un emprendimiento incluso espiritual, que sería muy lindo ver muchos emprendedores haciendo emprendimientos espirituales. El tema de la inteligencia espiritual está muy de moda y es un tema que está muy lejos de rituales, de dogmas y de tradiciones. Es un tema que también he venido estudiando porque es un tema que nos va a ayudar muchísimo. Increíblemente viene un crecimiento espiritual muy grande en el mundo. Uno ve el mundo y dice, ¿cómo así crecimiento espiritual grande? Sí, realmente que sí hay un crecimiento espiritual muy, muy, muy grande en el mundo a través de la física cuántica, de los médicos, sobre todo los intensivistas,
personas que se encargan de ver la muerte muy, muy de cerca, de los psiquiatras, alejándose cada vez más de lo convencional y acercándose más a la espiritualidad. Entonces es un tema bien importante para tener en cuenta en los emprendedores. No se dejen llevar por el tema del éxito. Yo aprendí imagen y etiqueta para conocerme, para poder verme mejor, pero no asumo ninguna marca como mía. Mi eslogan es "La marca soy yo", que creo que debe ser el eslogan de cada una de las personas. Vivimos inmersos en una sociedad de consumo, obedecemos a esa sociedad de consumo, pero podemos ponerle unos límites a la sociedad de consumo, porque creo que lo más importante es el ser como persona. El hacer es importante, pero el ser como persona es absolutamente importante. Y este cuerpo que tenemos aquí es la llave que nos lleva a todos lados, es la llave con la que podemos abrir muchos castillos, pero que si esta llave, esta presentación personal no está bien llevada, pues cierra muchos castillos. Y eso es otro tema que tiene que ver con los estilos de las personas, con el correspondiente de su percepción sensorial. Es increíble. Entonces, pero haciendo énfasis en que por favor no se dejen llevar por el tema de las marcas. Los sitios no me hacen, nosotros hacemos los lugares donde estamos. Los lugares educan, así es que es importante que todos los lugares donde nosotros estemos estén muy bien organizados, se parezcan a nosotros, si es con lo que nosotros queremos educar. Eso me lo dijo mi hermano un día, no sé quién, de dónde lo sacó, debe ser alguna frase de alguien, pero lo recuerdo muy bien. Hace mucho tiempo lo conversábamos y él me decía: hermana, los lugares educan. Y es cierto, los lugares educan. Entonces, imagen personal, ser tú mismo, ser tu propia marca, ser tu embajador de la marca. Cuidado que el cocodrilo que llevan aquí se los va a comer porque cada día lo hacen más grande. Más grande, ajá. Y de diferentes colores. Y de diferentes colores. No tengo nada contra las marcas, a mí también me gustan, pero creo que debemos tener unos límites sanos en nuestros crecimientos personales y más cuando estamos buscando un crecimiento espiritual. Ok, muchísimas gracias, Carmencita. Vuelve a recordarnos dónde encontramos tu libro. Busca Libre y en la Librería Nacional. ¿Tus redes sociales? C. Hernández 16. Ok, bueno, muchísimas gracias. Un placer, Carmencita, haber podido compartir contigo, que nos abrieras tu corazón, tu alma, que nos dejaras ver la mamá, la esposa, la emprendedora, la escritora. Esperemos que haya sido de su agrado y bueno, muchísimas gracias. Bye.